Bueno, pues vamos a reanudar la sesión. El siguiente punto es la comparecencia del señor Represa. Solicita la señora Martínez la comparecencia, por favor. Bueno, en la pasada comisión de investigación salió en esta comisión la necesidad de la comparecencia del señor Luciano Represa por lo sucedido en el Pleno Municipal del 29 de enero de este mismo año. Por eso, desde el Grupo Municipal de Leganemos solicitamos la comparecencia del antiguo concejal del Grupo Socialista. Señor Represa, cuando quiera. Bueno, primero agradecerle que haya venido aquí a dar las explicaciones que le pidan los concejales y las concejalas. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente, muchas gracias a todos los grupos políticos, especialmente al grupo de Leganemos, que es el que ha permitido, con su petición, que esté presente hoy aquí y que de esta manera tenga además la oportunidad de explicar aquí en esta sesión de comisión de investigación lo que no me dejó el anterior alcalde explicar en el Pleno, que como sabéis cuando estaba intentando explicar me interrumpió y no me dio ningún tiempo para explicar cuál era la posición del grupo de 3 concejales que decidimos votar no ese día. Permitirme hacer una cronología, voy a intentar ser lo más breve posible, de lo que entiendo yo que ha sido Legatec y todo el discurrir del mismo al respecto, haciendo hincapié sobre todo en los momentos de la legislatura pasada. Como sabéis todos, pues Leganés se empieza en el año 1999, entonces yo era concejal de Hacienda y de Desarrollo Económico y participé activamente en la definición incluso de programas electorales y todo los sentidos de este proyecto, que era un buen proyecto para esta ciudad y creo que sigue siendo un buen proyecto para esta ciudad. Costó al principio incorporar una cosa que yo creo que no tenéis que perder nunca de vista, la presencia de la Universidad Carlos III en este consorcio. Hay que darle mucho protagonismo porque yo creo que es la base para que pueda ser de verdad un proyecto tecnológico. Entonces, nos costó mucho porque muchas veces decían, ¿y qué aporta la universidad? No aporta fondos, no aporta dinero, pero yo creo que aporta lo fundamental, aporta ciencia y conocimiento, que es muy necesario para proyectos de este tipo. Como sabéis, se desarrolló la primera fase con un cierto nivel de éxito, porque 55 empresas, principalmente de carácter, si no todas tecnológicas, sí de carácter sobre todo que introducían un valor añadido, de carácter sobre todo de carácter industrial. Y en esa primera fase pues, se cubrió pues, rápidamente y tal. Y quisiera hacer un paréntesis. Si en esa primera fase se hubiera dado apertura a todo tipo de implantaciones logísticas, ya estaría el 100% del polígono, porque todas las empresas tenían ya mucho interés en tener ese espacio logístico por la cercanía a Madrid. Y desde el ámbito de gestión del consorcio, en aquellos momentos, no sé si sabéis, residía en el Instituto Madrileño de Desarrollo, que yo soy y fui trabajador de este instituto y participé con otros compañeros, ya no en este consorcio, sino en otras cosas, se apostaba desde la gestión del consorcio de un modelo determinado y de una búsqueda de selección de empresas determinadas para hacer este polígono. Luego nos encontramos con una cosa muy importante para esta ciudad, y es que ya en el año 1999 pusimos un patrimonio de suelo muy importante en este polígono. De tal manera que si os leéis los números, y si no me puede corregir quien sea, es hoy, de la segunda fase, el Ayuntamiento de Leganés tiene de su propio suelo y del 10% del valor añadido un 20%. Y luego tiene la parte que le corresponde de formar parte de la sociedad del consorcio. O sea que el Ayuntamiento de Leganés tiene 37% de ese suelo que estamos hablando. Con lo cual, ya no solo es importante por las empresas, es que es importante para el futuro económico de este ayuntamiento. Tenemos ahí muchos recursos económicos que cuanto antes se desarrolle este polígono y se desarrolle determinadas condiciones, porque lo que no puede y no debe es desarrollarse para hacer implantaciones logísticas. ¿De eso estaría todo lleno? Para eso no tiene sentido haber inmovilizado durante tantos años un suelo en ese polígono. Eso no tiene sentido. No, hubiéramos fracasado cuando hicimos
en aquellos momentos ese desembolso, esa inmovilización de capital durante muchos años. Con lo cual, ese es el motivo y no otro por el que el Grupo Socialista, entre otras cosas, a petición mía, en la primera votación se abstiene, porque se estaban modificando los planteamientos iniciales que había para poder hacer un desarrollo tecnológico del polígono. Esos son los motivos, como bien ha dicho Pedro, de por qué nos abstenemos en esa primera votación de este polígono. Entonces, vuelvo a plantear fechas concretas que yo creo que es importante tener. El 4 de mayo del 2012, ya me voy a este periodo, ¿de acuerdo? El consorcio urbanístico presenta una consulta urbanística en el Ayuntamiento de Leganés para solicitar informe para ubicar una plataforma logística. Vamos a ver. Y yo me pregunto, y quisiera preguntar, también tengo derecho a preguntar, ¿qué objeto social tiene un consorcio urbanístico para hacer una plataforma logística? ¿Está en sus estatutos, en sus objetos social, esa función de hacer una plataforma logística? ¿Alguien ha hecho? Entonces, bueno, ¿qué interés tiene? El 17 de mayo, fijaros todo rápido, se celebra un pleno. En ese pleno, yo creo que la buena voluntad, y yo creo que previamente se han debido celebrar, no tengo yo conocimiento, reuniones del consorcio, y yo creo que con buena fe, los de ULEC, los de Izquierda Unida, dijeron, coño, hay una atracción, perdonad la expresión, hay una empresa que quiere ubicarse, vamos a darle salida. Y con buena fe, pues aprueban ese primer planeamiento y en el Partido Socialista nos abstenemos por lo que he dicho, como se ha dicho, porque estaba desvirtuando el origen del proyecto, ya de entrada. Pero claro, nos abstenemos porque además necesitaba 14 votos. Con nuestros votos no hubiera salido. Necesitaba o al grupo de ULED o al grupo de Izquierda Unida. En el pleno sí. En el consorcio no. De acuerdo, bien. Entiendo que pudieran hacer eso. Entonces, hay una primera fase donde, a buena fe, yo lo comento con varios concejales, digo, no lo veo, estáis cambiando el objeto función del consorcio. Pero a mí me valía con la abstención, porque la abstención era un no en esos momentos, porque se necesitaban 14 votos. Hubiera necesitado el de ULED, hubiera necesitado, en ese momento, el de Izquierda Unida. Y ninguno de los dos se lo dieron. Fijaros qué rápido. El 29 de mayo se inicia otro expediente en la Comisión de Gobierno, 29 de mayo de ese mismo año. Otro expediente urbanístico, que es, porque es que hay dos expedientes urbanísticos que van paralelos. Uno que es el que se aprueba el 17 de mayo, que es la aprobación provisional del plan de sectorización, y otro es el 29 de mayo en la Junta de Gobierno local, porque son competencias, uno de la Junta de Gobierno, otra del Pleno, que se aprueba un plan parcial dentro del plan de sectorización de la Autovía de Toledo. Este es el segundo punto. Y se aprueba solo en Junta de Gobierno, luego pasa a exposición pública. Y eso va solo. Son dos. Entre otras cosas, ya lo ha dicho Recuenco, cualquier planeamiento urbanístico necesita muchos instrumentos de planeamiento y van aprobándose. Y aquí se están aprobando en paralelo los dos. Hasta ahí bien. Pero, ¿qué ocurre? En la sesión del 31 de mayo de 2012, con los informes técnicos municipales desfavorables a la consulta urbanística que había hecho el consorcio, se le dice, mire usted, no se pueden dar esas licencias. Pero, hombre, lo extraño es que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Leganés, haciéndose eco de la petición del proyecto, lo hace suyo, y ¿qué es lo que hace? Amparándose en el interés social de crear 470 empleos y de unos ingresos por licencias que nunca se han cobrado, y unos impuestos de construcciones y obra que tuvo que cobrarse después por autoliquidación, amparándose en esos dos motivos, dice que hay interés social. Y se lo da al consorcio. Cuidado, no se lo está dando a Casvega. Cuidado, muy importante, ¿eh? Hasta ahora a Casvega no ha aparecido en ningún documento formal, ninguno. Yo no lo he visto en ningún documento del Pleno, ni del Ayuntamiento, ni nada. No le veo a Casvega por ningún lado. Con fecha de junio, de 19 de junio del 2012, fijaros qué rápido, ¿eh? Ya el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba claramente declarar la urgencia de aprobar el proyecto. Pero fijaros qué rápido, o sea, de verdad, es impresionante. Y es, en este caso, ya aprueba, ya no solo una cosa que yo no he visto por ningún lado, y lo pedí, aprueba el proyecto de obras de la plataforma logística presentado por el proyecto de obras. Y quedaros con lo del proyecto de obras.
porque voy a volver a ello, ¿vale? El 25 de octubre, yo hago personalmente, de mis muy pocas intervenciones en el pleno pasado, una pregunta oral, que consta, el 25 de octubre, figuran los plenos, y digo yo, ¿cómo es posible que sin terminar la tramitación del planeamiento urbanístico en un suelo sin urbanizar y sin disponer de licencia de obras, la empresa Casvega pueda iniciar su actividad en 2012? ¿Y esto de dónde lo saco? Del periódico. Es el alcalde, Jesús Gómez, y también el señor Recuenco, que hacen declaraciones públicas diciendo que es Casvega, pero bueno, no era el consorcio el que lo había solicitado. ¿Cómo puede ser esto? Entonces yo digo y pregunto, y no se me contesta porque se me interrumpe en el propio proceso por el alcalde, ¿qué administración o institución ha promovido este proyecto? Porque yo no sabía nada, ante el Gobierno regional en sustitución de una empresa privada. ¿Quién y qué procedimiento se ha realizado para adjudicar esta parcela a Casvega? ¿De dónde ha obtenido esa parcela? ¿Cómo se ha llegado ahí? A mí nadie me ha explicado nada en ese momento. Como usted sabe en qué circunstancias se está realizando sin licencia. ¿Pero usted por qué no para esa obra? Sí, para mí. Yo no sabía nada. Esto es así. ¿Se ha pagado el impuesto de construcciones? ¿Se ha pagado la licencia? Porque en mi opinión son elementos fundamentales para declarar el interés social, que luego a esa sentencia se fija en el interés social. Y si no hay empleo, y si no han pagado impuestos, ¿dónde está el interés social? Está absolutamente desvirtuado. Entonces, después, posteriormente, y lo sabe el señor Recuenco, insistí en acceder a la Concejalía de Urbanismo a tener acceso al proyecto, a todo el proyecto. Y después de diversas peticiones, pues el señor Recuenco no vino, el señor Oporto me atendió y me dio este expediente. Este es el que me dio, que efectivamente era todo lo que costaba, documentos desde el 1 al 11, que imagino que costarán aquí, y si no, yo haré costar lo que a mí me dieron ese día. Haré costar lo que a mí me dieron ese día. Y pregunté que dónde estaba el proyecto, porque no, yo no vi ningún proyecto. ¿Dónde estaba la memoria de los empleos que se iban a crear? No había ninguna memoria. Era alguien, y todo eran documentos públicos. No había ninguna empresa que dijera que iba a crear empleo. No existía en ningún lado. Entonces, una vez que yo vi este documento y estas documentaciones, que todo era palabras, consorcio urbanístico, una junta de gobierno que instaba a la Comunidad de Madrid, que además había terminado con una publicación en el boletín de la Comunidad de Madrid, paso al grupo una serie de preguntas en relación con al respecto. Preguntas que muchas de ellas al día de hoy siguen sin contestar. Y digo, ¿en esta ubicación se va a instalar la empresa Casvega? Si no, yo no he visto nada. Es el expediente que me ha dado el ayuntamiento. Segundo, ¿en qué se basan los informes que constan para crear 470 empleos? ¿Qué documento hay? ¿Quién se ha comprometido? Mirad, yo he trabajado mucho en programas de subvenciones a empresas, para dar subvenciones. Y todo se compromete. Nadie da cosas. Yo no entiendo que en el ámbito urbanístico pueda ser... Pero, hombre, usted no pone en marcha un proyecto de una junta de gobierno sin que haya un compromiso. Y usted no pide el artículo 161, tal, sin que alguien esté comprometiéndose. Entonces, nada. ¿Qué empresa? Preguntaba yo, porque es que, claro, si no había visto nada, va a crear este empleo. Se han ingresado los impuestos que se citan aquí, no me los he inventado yo. Los números que estoy diciendo yo se citan aquí, se citan en este expediente, y es de los cuales tienen que dar cuenta de por qué no se han ingresado. Quien aprobó esto tiene que dar cuenta de por qué no se ha ingresado y por qué no se han creado los 470 empleos. Porque eso es lo que ha permitido hacer esa edificación ahí. Si no hubieran estado esos dos temas encima de la mesa, no se hubiera podido permitir. ¿Conoce el alcalde y la Junta de Gobierno si el consorcio urbanístico ha modificado sus estatutos? Porque yo fui miembro en origen de este consorcio y formé parte del comité de dirección. Yo no recuerdo que en los estatutos tuviera que nos íbamos a dedicar a hacer plataformas logísticas. Nunca. ¿Conoce el consorcio urbanístico quién ha contratado las obras de edificación? ¿Tiene un contrato el consorcio urbanístico para hacer esas obras? ¿Quién tiene el contrato de las obras? Porque está autorizado el consorcio. Vuelvo a decir, es que el artículo 161 habla de que son entidades públicas las que lo tienen que hacer.
Se le da la facultad a entidades públicas, no se le da la facultad a entidades privadas. Entonces, ¿el consorcio se va a convertir de pronto en hacer plataformas logísticas? Que yo sepa, no. Preguntaba, ¿con qué proyecto, si a mí me han dicho que no hay proyecto en la Delegación de Urbanismo, se están siguiendo las obras? Esas obras que luego tienen estadificabilidad, que coincide casualmente al final con las que luego se van a aprobar, obviamente, no puede ser de otra manera, si no estaríamos locos. O sea, pero alguien ha tenido que darle todas esas edificaciones. Yo, desde luego, no lo sé. ¿Y conoce el proyecto en el ayuntamiento? Pues todo parece que no. La agrupación de parcelas, las parcelas de dónde vienen. Todo eso, de verdad, estaba en esos momentos para mí desconocido. Bueno, el 2 de abril del 2013 se celebra un primer pleno para someter lo que se había aprobado de forma inicial, de nuevo el pleno, que es la aprobación inicial del plan de sectorización. En ese momento, ningún grupo da su votación a favor. Es una segunda vez que viene el primer proyecto. Solo viene una segunda vez, ¿vale? Y es una vez que viene, se queda sin aprobar, porque todos los grupos nos abstenemos. Todos. Con lo cual no se aprueba. Porque necesita 14 votos. Aunque tiene 12, necesita 14. Esta parte. El 18 de abril se vuelve a traer al Pleno. Y en este caso, por el motivo que sea, y aquí se justificó por la creación de empleo, del Grupo Político de Izquierda Unida, dio su aprobación, con la abstención de los demás. Y salió adelante. Pero fijaros, ahora voy a entender por qué Izquierda Unida fue cambiando de posición. El 10 de diciembre del 2003 es cuando se presenta, después, a los sindicatos, el plan de reestructuración que afecta al volumen de trabajadores que todos sabemos. En aquellos momentos hablaban de 1.200 y que suponía el cierre de 4 plantas, entre ellas la de Coca-Cola. Claro que tiene causa-efecto una situación con la otra. Se ha ido tramitando, se ha ido autorizando y ya tienen aprobado una muy buena parte y dice, oye, ya podemos meter el ERE, que parece que tenemos seguro la planta logística de Fuenlabrada. Claro que sí, claro que tiene causa-efecto. Entonces, el 2 de enero, la empresa Casvega notifica al comité de empresa y en febrero el Ayuntamiento de Leganés, fijaros ya, en febrero del 2014 se aprueba esta comisión. Esta comisión se aprueba el 2 de enero del 2014. Porque todos los grupos coincidimos, y por eso lo aprobamos, no se puede decir que no, aprobamos crear esta comisión de investigación. La aprobamos, ¿de acuerdo? Para investigar, para ver qué había pasado, qué pasaba si nos estaban engañando o no con el proyecto que había habido. Entonces, eso ocurre en febrero del 2014 y se crea. Esta comisión no se llevó a efecto, nunca. Ha tenido que empezar una nueva legislatura para que se saque y se pidan las responsabilidades, si hay lugar, de este tema. En junio del 2014, ya, a los trabajadores se les da la razón. Aprovecho aquí para felicitar a los trabajadores de que hayan ganado este paso, aunque yo creo que tienen mucho que ganar todavía, porque Fuenlabrada no está fabricando, y lo que ellos quieren es que fabrique. Porque la fabricación, como lo que hablamos de que es el interés del Leganés tecnológico, es lo que da un valor añadido. Los sectores de distribución se pueden ir 20 kilómetros más allá, 30 kilómetros más allá, pero tener una fábrica y tener eso sí que es lo que da valor añadido a empleo, porque cada empleo no solo es el directo, sino los indirectos que se crean. Por eso fue tal la apuesta política tan fuerte de todos para intentar, en lo que pudiéramos, apoyar a estos trabajadores. Ya entramos en periodo electoral, efectivamente. En el mes de diciembre de 2014, los 3 partidos políticos y sus candidatos, los 3 de la oposición, el PSOE, ULEG, Izquierda Unida, el alcalde actual, por parte del PSOE, firman un compromiso con los trabajadores para que no se apruebe esta segunda fase, al menos hasta que no veamos qué está pasando. ¿Qué menos? Mire usted, paren un momento, ¿qué está pasando? ¿Nos están utilizando a nosotros para destruir el empleo? O sea, ¿estamos apoyando que al final se pierdan más empleos que lo que teóricamente se ganan? Porque según yo conozco, menos de 100 empleos. Y la mayoría ya estaban creados, son de distribuidores y autónomos. Eso es el empleo de los 470. 27 de enero después, y voy a entrar en lo más breve posible, en la parte de nuestra votación. Luego ya podéis preguntarme lo que quieras.
Nosotros tenemos una reunión donde en 3 días se produce todo. El comité de la agrupación socialista se reúne y por el candidato aprueba votar en contra de este proyecto, de esta historia en el Pleno, ¿vale? En el grupo municipal socialista se celebra una reunión para tratar de este asunto. El secretario general entiende, y candidato que estaba entonces, que asiste a la misma, que no ha lugar ni la votación, porque hay un órgano de carácter superior que dice que hay que votar en contra, por lo que os he dicho anteriormente. Y otros compañeros concejales, en su legítimo, y lo voy a decir claramente, derecho del funcionamiento de los grupos municipales, entienden que no ha lugar, en su legítimo derecho. ¿Entienden? Yo no lo comparto, obviamente, porque estoy diciendo claramente que hay motivos más que suficientes para no aprobarlo. Ellos aprueban en el grupo municipal en mayoría, los demás es que ni siquiera lo votamos, por eso no se puede hablar de unanimidad. No votamos porque decíamos que había un órgano superior. Y miren, cuando terminamos la reunión, y no antes, se nos notifica por el secretario municipal del Partido Socialista que tenemos que votar en contra. Y lo recibimos por correo electrónico, después de esta reunión. Porque yo entiendo que el Partido Socialista de Madrid quería que nos lo arregláramos nosotros directamente en el grupo y que lo arregláramos en el ámbito local, y no quiso intervenir hasta entonces. Intervino cuando vio que no se veía. Y el 29 de enero del 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprueba, con los 12 votos solo, porque no necesita más, porque no necesita 14. Son imprescindibles los votos y la abstención del Partido Socialista, con lo cual se convierte. Con lo cual, de hecho, con esa abstención, el Partido Socialista estaba diciendo que sí, con esos 5 votos. Los otros 2 grupos, siendo coherentes con lo que habían comprometido, dijeron no. No estaban diciendo no a Legatec, estaban diciendo que en esos momentos no procedía a aprobar Legatec. No procedía porque había que pedir responsabilidades, había que pedir qué es lo que había pasado. Entonces, acabo de exponer claramente, creo, y con suficientemente, cuáles fueron los motivos que me llamaron y que en ese momento votamos no, de forma diferenciada. No tengo más que decir. Someterme a las preguntas. Muchas gracias, señor Represa. Comenzamos. De todas maneras, este documento os lo voy a trasladar a la comisión, así como el expediente que se me dio en su día por parte de la Concejalía de Urbanismo, en el que no constaba en ningún caso el proyecto de la plataforma. Porque yo le pedí insistentemente, y hombre, una edificación hay que hacerla con un proyecto. Yo soy ingeniero, sé lo que es eso. Si no, no hay licencia. Aunque no me he dedicado nunca a la ingeniería, ¿vale? Pero sé muy bien que si no hay proyecto. Pues muchas gracias. Si quiere, nos los dejas y se lo enviamos a todos los grupos municipales mañana. Bueno, pues empezamos el turno de intervenciones. Señor Bejarano, tiene usted la palabra. Sí, presidente. Solamente para decir al señor Represa que agradecer que nos acompañe hoy en esta sesión de la Comisión de Investigación y decir simplemente a la presidencia y al resto de grupos que no voy a plantear ninguna cuestión. Creo que el señor Represa ha sido lo suficientemente explícito en su intervención y las 2 cuestiones que quería plantearlas las ha respondido en su intervención. Gracias. Señor Recuenco, por favor. Sí, de su exposición, señor Represa, voy a ser muy breve, ¿no? Porque yo creo que ha explicado su argumentación y creo que bueno, pues es su opinión y evidentemente es tan respetable como otras, ¿no? Pero ha habido algo que me ha chocado, ¿no? Porque dice usted que si la primera fase hubiese sido logístico, que estaría todo vendido y que se habría vendido absolutamente todo. Y siempre le he escuchado defender el tema tecnológico justamente de Legatec, ¿no? Y yo le comento, mira, nos pasaron en esta comisión una relación de las empresas instaladas y, entre otras, pues bueno, yo tengo aquí una dedicada a inyecciones de materiales de silicona y termoplásticos, otra industria extractiva, construcción, obras subterráneas, ingeniería civil, explosivos y pirotécnica, hidrogeología, medio ambiente y gestión de residuos radiactivos,
otra de fabricación e instalación de ingeniería de desarrollo de aparatos elevadores, distribución mayorista de medicamentos y productos, y productos de parafarmacia a farmacias, consultoría, ingeniería civil, arquitectura y medio ambiente, una ITV, la fabricación y venta de líquidos y lentillas, montaje industrial de instalaciones eléctricas. Vamos a ver, lo que le vengo a plantear es que si usted como concejal en su día de gobierno, cuando se aprobó esta modificación puntual, tenían tan claro que solamente era una apuesta tecnológica, y en este caso yo tendría en su día, como Partido Popular, representante, porque esto se aprobó, si no me equivoco, en su día con la unanimidad de todos los grupos políticos, por entonces PSOE, PP, Izquierda Unida. Si solamente creían en la tecnología, ¿por qué se aprobó un plan general donde se recogían unos usos comerciales e industriales? Porque, evidentemente, si esto nace de una determinada manera y luego vemos que las implantaciones son otras, podríamos llegar a entender que ha habido, permítame la expresión, un aborto del proyecto originario. Pero es que desde el origen quedaba definido los distintos usos que iba a haber en el sector. Y entre los usos industriales estaba el logístico. De hecho, una distribuidora farmacéutica no deja de ser una distribuidora. Con la relación de empresas que usted nos ha dicho y otras que faltan, se ha contestado. Efectivamente, un polígono industrial no solo es tecnológico, va acompañado, tiene que prestar una serie de servicios, etcétera. Pero, mire usted, la mezcla que acaba de dar usted es una mezcla que no tiene que ver de eso. Y luego la ocupación que se hace de suelo por parte de, en este caso, de la plataforma logística, de 30.000 metros cuadrados, es absolutamente excesiva. Y le digo a usted, y se puede usted llamar a anteriores gerentes, si quiere, a esta comisión, para que le expliquen la cantidad de peticiones que hubo de empresas logísticas que hubieran ocupado no solo estos primeros 500.000 metros, sino el resto, si se hubieran dedicado solo a logísticas. Eso es lo que estoy en contra. ¿Ve usted? No estoy hablando de que un polígono no tenga y deba de tener, salvando, porque toda la parte que usted sabe que está generada en torno a la zona de la universidad es donde está principalmente la tecnológica, claro. Le he dicho al principio que la seña de identidad es la universidad, claro, para traer los proyectos. Pues claro, ¿cómo no va a haber en 2,5 millones de metros cuadrados o 2 millones empresas de diverso tipo? Sí, pero no lo podemos agotar y con este procedimiento, mucho menos con empresas logísticas. Tiene que haber una mezcla empresarial. ¿Usted conoce el Parque Tecnológico de Madrid? Que está en Tres Cantos. También hay ahí empresas de diverso tipo. Claro, claro, claro. Y nosotros lo que queríamos era crear en la zona sur, y nuevo se vuelve a hacer eso. Pero tiene que ir acompañado de una mezcla de empresas, señor Recuenco. Eso es así. Porque si no, no hay empresas de ese carácter solo tecnológico, porque no puede ser solo. Hay que reservar una parte del suelo para ese espacio. No todo, por supuesto, claro. Señor Represa. Por eso, el plan parcial de la segunda fase, que usted no estaba de acuerdo, reconocía dentro de esos usos también el tecnológico. Existe una fase destinada a tecnológico, también. Dice usted que no era conocedor el por qué surge Cas Vega, que usted no lo conocía. Yo lo que le puedo decir es que su portavoz entonces y miembro del formaba parte del Consejo de Administración donde se firmó ese acuerdo con la entidad Cas Vega y se aprobó por el Consejo de Administración. Y he reconocido aquí que el único que creo que, no sé si no fue o se abstuvo ese día, fue el miembro del Partido Socialista. Pero claro, es que a usted le he visto de una manera muy contundente que dice, surge de la nada. No surge de la nada, no. Se lo aclaro por si no lo sabía, ya se lo digo yo ahora. Esto no es ni una pregunta, es que me refiero que usted ha afirmado aquí, yo no conocía absolutamente nada. Bueno, pues aprobó en un consorcio del que ustedes formaban parte y en un acuerdo del consorcio urbanístico. Entonces, la información o esa transparencia, evidentemente, por lo menos todos los partidos que formábamos parte de esta corporación éramos conocedores. El único
que a lo mejor podría decir que no lo conocía, era Izquierda Unida, porque evidentemente no formaba parte del Consejo de Administración, pero que también era conocedora porque no dejaba de ser un documento público y se podría tener acceso. Por eso, ante esas afirmaciones que yo le veo, como siempre, con mucha contundencia, sí que le pediría decir, bueno, yo no lo conocía, a lo mejor lo conocía otro compañero y no me daba la información, complete por lo menos esas afirmaciones, ¿no? ¿O no le dijeron en ningún momento su portavoz que existía ese acuerdo? Esa sí que es una pregunta. Que yo no conocía ese acuerdo. Ahora bien, sí lo conocía, que debía de estar, porque lo decía el alcalde. Lo decían los periódicos. Yo lo que le digo es que en los expedientes del ayuntamiento, en ningún sitio aparece Carles Vega. En ningún sitio. Y pedí además expresamente el proyecto de edificación, porque me daba la impresión de que ahí sí que estaba Carles Vega, claro. O alguien que lo hubiera redactado. Porque lo único que aparece aquí es el consorcio. Nada más. Aquí, desde el minuto 1, se ha dicho y se ha reconocido, porque muchos también se estaba responsabilizando al Gobierno. ¿Y ustedes tenían relación con Carles Vega, presentó el proyecto? Y se ha dicho que sí, desde el minuto 1, sí. Presentado con el consorcio, con el aval de ese convenio urbanístico firmado entre el consorcio con la entidad de Carles Vega, porque así ha reconocido. ¿Conoce usted la sentencia del Tribunal Superior de Justicia? No. Vale. Porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sí que ha reconocido también como un argumento jurídico de aplicación del 161, por eso se la voy a facilitar, para que tenga usted esa argumentación también. Ha reconocido como una aplicación del 161 que una entidad pública o de carácter público pueda asumir un proyecto privado, que fue el caso, en este caso, del consorcio. Eso es una afirmación más que una pregunta. Y ahora, sí, usted dice que no se celebraron las comisiones de investigación. ¿Pero era usted conocedor que se realizaron mesas de trabajo para explicar todo lo acontecido en relación al plan parcial donde fue aclarado absolutamente todo? Sí, sí era conocedor de las mesas de trabajo, pero no de la comisión de investigación que nunca se celebró. De todas maneras, usted no me podrá decir que es regular el procedimiento que se utilizó. Es absolutamente irregular. Y además, usted tendrá que saber, igual que yo, que cuál fue el motivo para que el tribunal dijera que sí. Porque había interés social, porque ustedes dijeron y mintieron, o les engañaron, y ustedes además engañaron a la ciudadanía, que había interés social por 470 empleos que no había, y por unos impuestos que nunca se cobraron. Mire, el interés social, y así se reconoce la propia sentencia, por eso digo que es muy enriquecedora que la lea, no solamente está hablando del empleo, de los recursos económicos, sino también del plan que tenía la Comunidad de Madrid, porque al final no nos olvidemos que es la Comunidad de Madrid quien aprueba para la implantación de entidades de distribución. Y así viene reconocido expresamente, y así se defiende tanto, o sea, está en toda la argumentación jurídica que, bueno, los concejales que formamos actualmente parte de esta comisión de investigación, así viene. No obstante, estamos hablando de pasado, toda esa documentación está, lo que usted está aportando está claramente aquí. Actualmente, en estos momentos, ¿usted qué haría con el polígono de Leganés Tecnológico? Con su experiencia anteriormente como concejal, ¿lo paralizaría? ¿Levantaríamos Coca-Cola? ¿Qué es lo que usted realizaría? Pues yo creo que lo que procede, en mi opinión, es que saldéis lo antes posible esta comisión de investigación, que se identifiquen las responsabilidades, que se intenten pedir las responsabilidades correspondientes y luego que se intente buscar en el Pleno el máximo nivel de consenso como en el proyecto para empezar rápido a trabajar en este polígono. Yo creo que eso es, en mi opinión, lo que hay que hacer. Pero sí que hay que hacer este paréntesis. Hay que pedir qué responsabilidades hay en estos momentos. Entonces yo les plantearía a todos los grupos y en función de mi experiencia de buscar consensos en momentos diversos. Me ha tocado gobernar en mayoría absoluta, en minoría, en diversas fórmulas, en coalición, las tres maneras, todas de la manera. Con pinza, sin pinza, también. Que agotéis este tema, que rápidamente pidáis las responsabilidades y que os pongáis a trabajar en el consenso de este polígono, porque es fundamental este y otros proyectos para esta ciudad. Gracias. Lástima que no pensase usted igual en enero del 2015,
porque las justificaciones que se dieron eran políticas. No hay más preguntas y agradecerle únicamente su presencia. Creo que le he explicado claramente por qué en 2015 no pensaba esto y por qué eso. No se había celebrado la comisión de investigación y se habían pedido las responsabilidades que favorecieron desde este ayuntamiento, entre otras cosas, el cierre de Fuenlabrada. Señor López, puede continuar usted. Señor Represa, lo primero, buenas tardes y agradecerle que haya usted aceptado el comparecer en esta comisión de investigación de Leganés Tecnológico. No podemos decir lo mismo pues, de algún compañero suyo de partido, como el señor Simanca, que todavía le estamos esperando, no sé si todavía seguirá reunido. Hace un mes que se reunió y todavía no ha dado señales de vida. Pero bueno, le esperamos. Quizá para la siguiente, después de las elecciones, pues tenga bien querer venir aquí y no faltar el respeto que es lo que entendemos nosotros que es lo que está haciendo con esta comisión, con los representantes de Leganés e incluso con los propios ciudadanos. Dicho esto, y creo que ha hecho usted una buena exposición, personal obviamente, una exposición de motivos, de lo que le llevó a votar aquel mes de enero distinto a sus compañeros. Coincido con usted en que el interés social, al menos desde la parte de Leganés, para la instalación de Casvega, en la parte que toca a los empleos y en la parte que toca a la inversión, al final se ha demostrado que no existía, más allá de que los intereses que tuviera la propia Comunidad de Madrid. Ha dicho usted que deberíamos cuanto antes cerrar esta comisión. Yo entiendo que más o menos después de varias sesiones creo que está más o menos claro el por qué se instaló Casvega aquí en Leganés, qué intereses había, tanto empresariales como políticos. Ya llegaremos a unas conclusiones y tendremos que discutir sobre ellas. Supongo que unos entenderán una cosa, otros querrán decir otras. Pero decía usted que lo importante es decir qué responsabilidad hay. A mí me gustaría preguntarle qué responsabilidad piensa usted que hay. ¿Quién la tiene? Obviamente, en mi opinión, la responsabilidad clara en el ámbito local, que yo creo que había que profundizar, pero no podemos, la tiene el Gobierno anterior y sus responsables, efectivamente. Yo creo que en este caso, ya se lo he dicho a él y se lo he dicho personalmente, el señor Recuenco tiene mucha responsabilidad y el señor alcalde, son los anteriores los que tienen, en mi opinión, responsabilidades. Seguramente ellos a lo mejor, no sé, si actuaron con buena fe o no, pero los resultados, desde luego, han sido bastante nefastos. Y al menos, no sé si responsabilidades de otro tipo. Las políticas, por otro lado, las ha dirimido las elecciones, ¿sabes? Pero, no sé, a lo mejor de haber dejado de ingresar al ayuntamiento puede haber una responsabilidad. De haber dejado, porque se citaban ingresos. Me imagino... Sí, yo creo que las licencias no se han podido cobrar. Es que... Señor de Diego, por favor, deje continuar. Bueno, luego le damos la palabra las veces que haga falta. Creo que en su momento no se cobraron y se citaban. El impuesto de construcciones y obras no me lo he inventado yo. Me lo han dado ustedes y lo citaron ustedes en su Junta de Gobierno. Bien, lo citaron. La licencia urbanística que nunca se ha pagado, la licencia... Por favor, licencia urbanística. Señor Recuenco. Si usted Recuenco, señor Recuenco lo ha dicho antes, no puede haber licencia... Pero un segundo, dejen que hable, que se exprese en total libertad y luego intervienen ustedes en los términos que ustedes entiendan oportuno. Pero por favor, que aquí nadie está acusando de todo. Ha venido a contestar a las preguntas que le están haciendo. Le han hecho una pregunta, está contestando. Ustedes esperan a su turno y luego contestan. Así funciona esto, ya llevan un tiempo. Usted mismo, señor Recuenco, ha dicho que las licencias urbanísticas no se pudieron pagar porque la licencia la dio la Comunidad de Madrid. Sí, las tasas por licencias, las tasas, sí. Sí, perfectamente. Ya. Estoy hablando de esas, licencias de obra. Claro, creo que sí que para pedir esta consulta urbanística pagaron las tasas.
la consulta urbanística pagaron la tasa. Pero oye, pero señor, Sí. espera un segundo. Vamos a respetar las normas, ¿no? Pero, obviamente, la licencia de obras que figuraba aquí, en este documento, esta memoria, no se cobraron nunca por este ayuntamiento. Los pagos por plusvalías que se hubieran cobrado por las parcelas tampoco se han pagado, se han cobrado. Sí, sí, mire usted, sí, plusvalías, sí. Investíguelo usted bien. Sí, 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 sí esas... Y usted, pero oye, un segundo, si continúan cortando al señor Represa, vamos a tener que suspender la sesión. Claro, yo con mi conocimiento actual estoy dando mis impresiones de lo que entiendo que no. Ustedes tendrán ahora, en su momento, y una vez que se investigue por parte del ayuntamiento, si así lo creen conveniente, si se han pagado todas las cosas que se decían en este documento. Porque lo justificaron. Lo de los 470 empleos no voy a insistir. Eso no se han creado. Y yo me pregunto, ¿qué documentos tenían para los 470 empleos? ¿Por qué fijaron ustedes si iban a pedir en esta misma Junta de Gobierno, donde instaron a la Comunidad de Madrid a aplicar el 161, por qué dijeron, o también les engañaron los técnicos o quien sea, que iban a pagar licencias urbanísticas por obras que nunca se pagaron? Y el impuesto de construcciones, usted sabe también, cuando insistí yo bastantes veces al concejal, ¿y usted, se han pagado? Claro, hombre, ya se han ido cubriendo, por supuesto que sí. Claro que sí, imagino que ya habrán dado cuenta de lo que hayan pagado. Y habrán hecho, imagino, que las oportunas inspecciones, como se hacen siempre en el ayuntamiento. Pero claro, ha habido perjuicios económicos en función de la memoria que se presentó y perjuicios por la no creación de ese empleo que se prometió. Eso es lo que estoy criticando aquí. Se supone que se ha liquidado aquellos impuestos, aquellas tasas que estaban fuera de ese procedimiento especial. Ese procedimiento especial hace que ciertos impuestos y ciertas tasas, pues obviamente no se pagan. Ahí sí podemos decir que el ayuntamiento pues, ha tenido un perjuicio económico, obviamente. También ha dicho que... perdón, tengo la pregunta que quería hacerle. Ha lanzado una pregunta al aire en la que decía que ¿qué interés tiene el consorcio urbanístico en instalar una plataforma logística? Es una pregunta que ha hecho a usted al aire. Como concejal, ¿qué interés piensa usted que tiene el consorcio en instalar una plataforma urbanística? O sea, perdón, una plataforma logística como la de Casvega. Sí, cuando se formó el consorcio era para desarrollar el planeamiento, para gestionar, pero no para ejecutar ellos ninguna plataforma logística. Yo creo que no entra dentro de su objeto social. Está claro, lo han conveniado con terceros y no es que lo hayan subcontratado, es que, vamos, lo han entregado. Ellos nunca han contratado las obras, han llegado a un acuerdo, con lo cual, cuando presentaron estos documentos, ¿por qué lo presentaron? Porque el artículo 161 decía claramente que tenían que ser entidades públicas y utilizaron al consorcio como instrumento. Instrumento, no voy a decir otras palabras, como instrumento. Pero el consorcio como tal nunca ha tenido ese objeto social de hacer una plataforma logística. El Ayuntamiento de Leganés va a hacer una plataforma logística, si es parte de ese consorcio. No, lo hará una empresa privada, que es la que tendrá que hacer una plataforma logística. Nosotros haríamos una plataforma logística si tuviéramos que dedicarnos a comprar y vender cualquier producto. En este caso es comprar y vender Coca-Colas. ¿Qué pinta un consorcio público haciendo eso? Que es el que presenta esto aquí y al que se le concede esto. Eso es la irregularidad, obviamente. La exposición que ha hecho, la verdad es que ha respondido a bastante de las preguntas que yo le tenía que hacer. Una de ellas, bueno, era que se explicara usted por qué había votado distinto a lo de sus compañeros, pero creo que usted se ha explicado. También la explicación que ha dado es que en el año 2014, en este Salón de Plenos, se aprobó realizar una comisión de investigación, como la que estamos celebrando hoy, y que para mí también parte de esa deriva, de esa no celebración de las sesiones de la comisión de investigación, llevó a una desconfianza de los grupos con los gestores anteriores, que era el Partido Popular y que era también el alcalde Jesús Gómez. Eso se derivó, obviamente, en unas consecuencias políticas
y derivó en una firma de acuerdos con los propios trabajadores de la planta de Fuenlabrada. A usted le constaba que el que es ahora alcalde, Santiago Llorente, había firmado con los propios trabajadores, igual que habíamos firmado Izquierda Unida o había firmado Unión por Leganés. Y era también esa parte política en la que nosotros nos comprometíamos a no continuar hasta que esta comisión de investigación y hasta que no se diera luz a todas estas situaciones irregulares o al menos al desconocimiento que existía en gran parte de la tramitación de Legatec y de la parte correspondiente a Casvega y a la plataforma logística allí instalada. Yo quería preguntarle, nos ha dicho que recibió una orden por correo electrónico del PSM de votar en contra de este proyecto, pero yo quería preguntarle si usted en algún momento mantuvo reuniones con el señor Recuenco, con su grupo. Creo que ha dicho antes que no, pero me gustaría que me lo confirmara. Si tuvo alguna reunión, esas reuniones que se hablaron antes del famoso pleno que se ha llamado como Tamayazo. Yo no participé nunca en esas reuniones formales con el señor Recuenco. Ahora bien, yo al ser un señor Recuenco le he preguntado, y él es testigo, sobre este proyecto montones de veces y montones de circunstancias al respecto. Siempre que he podido, hablando, lo que sea, le he ido preguntando. Me he ido informando de forma directamente con este concejal, como así hice en cuestiones del Ensule, que él era el presidente. También ha comentado que hubo reuniones con su grupo municipal y me gustaría saber cuál fue los argumentos que utilizó en este caso su portavoz o los que asistieron a aquellas reuniones para no respetar, por decirlo de alguna manera, la decisión del PSM. ¿Qué fue lo que les comentó? ¿Qué argumentó? ¿Por qué tenían que abstenerse? Los que figuran en la sesión que expuso el señor Rafael Montoya en el Pleno. Los temas de creación de empleo, el desarrollo de la ciudad y pensar que no eran los mismos que expuso aquí el día que ocurrió este Pleno y que, por cierto, aprovecho para decir que independientemente de la situación que se produjo ese Pleno, no lo he podido decir públicamente, lo voy a decir hoy, de diferencias, en ningún caso debieron de producirse esas amenazas y esas historias al anterior portavoz del PSOE. Eso es absolutamente rechazable. Eso no significa, y así sigo manifestando, que apoyo a lo que hicieron los trabajadores en sus manifestaciones. Pero me parece rechazable que a nadie, ese día, aquí amenazar a nadie por hacer uso de lo que tienen derecho, que es de su voto, en la forma como crea conveniente. Entonces, me reafirmo, lo que propuso aquí el portavoz fue lo que nos propuso también en el grupo cuando se trató este tema, lo que aquí se expuso. No hay ninguna otra propuesta. ¿Considera usted, según su opinión, que el no cumplir con lo que desde las indicaciones que se dieron desde el PSM se debió a algún acuerdo de tipo extraparlamentario, ya fuera entre el señor Simancas y Coca-Cola o entre el señor Gómez Montoya con el señor Gómez Ruiz por el denominado caso Facturas? Yo desconozco si eso existiera y fuera a formar parte de decisión. Yo no tengo, lo que sí que defiendo es que no acabo de entender la posición política, obviamente, pero yo no conozco si hubo otras motivaciones diferentes que las que aquí se han dicho públicamente y se han expresado en el Pleno y las que se vieron cuando nos reunimos el grupo municipal. ¿Y detectó usted algún cambio de opinión dentro del grupo municipal? Es decir, que 2 o 3 meses antes se opinara de una manera y que 2 o 3 meses después hubiera algún cambio de opinión. No detecté, no tuve oportunidad a lo largo de este periodo de tener conversación personal y privada con respecto a la posición del señor Montoya. Yo sí estuve manteniendo que eran puntos diferentes, obviamente, en su tramitación y que en este caso el decir abstener era un sí al proyecto y que en consecuencia no era abstenerse como nos abstuvimos en el otro punto. Pero yo no le puedo decir que hubiera un cambio de ese tipo. Hablaba usted de que los concejales en su legítimo derecho, lo ha recalcado usted 2 veces, en su legítimo derecho,
como dentro de la disciplina de grupo municipal pueden votar lo que quieran, a pesar de lo que haya dicho el PSM, pero también es cierto que el PSM avisó que iba a haber expedientes sancionadores, no sé si expulsiones, pero expedientes, que se van a haber expedientes sancionadores a los 5 concejales que votaron de forma distinta a lo que decía el PSM, ¿verdad? Creo que todos los asuntos de carácter disciplinario que pudiera haber en un sentido o en el otro, porque a mí también tuvieron la opción en su momento de abrirme expediente disciplinario al respecto para haber votado de esta manera, porque hay una especie de posible confusión de quién tiene en este caso el papel fundamental, si el grupo o es la organización política. Son temas internos del Partido Socialista que no tienen nada que ver con esa comisión, porque forman parte de un debate de quién en aquel momento, si el grupo o el comité electoral era el que tenía una función. Eso es un tema interno que es en el ámbito interno del Partido Socialista, donde se tiene que ver. No sé si esto tiene que ver o no tiene que ver, pero es cierto que usted, a raíz de aquella digamos que después de aquel pleno dejó de acudir por ejemplo, a los consejos de administración de EMSULE. No sé si tiene que ver algo o no tiene que ver. Tampoco delegó su voto en ninguno de los otros integrantes del Grupo Socialista. No sé si es que usted perdió la confianza de sus compañeros. Ya le digo, no sé si tiene que ver algo o no tiene que ver, ya no lo dice usted. Efectivamente, yo dejé de acudir a consejos para no tener diferencias con el grupo, que seguía teniéndolas en tema del SULE, y opté en esos momentos ya por no delegar mi voto porque entendía que no estaba ya representando lo que yo opinaba, y ante esa situación me pareció mejor no acudir a las reuniones. No ha podido acudir en el día de hoy por problemas de salud la entonces diputada Laura Oliva. Le preguntaremos en su momento, pero sí me gustaría que, última pregunta a nivel personal, que si considera usted que fue apartado de la carrera política, o sea, para esta legislatura, si se postulaba usted como concejal, dado que otros compañeros que estuvieron en contra, digamos, de ese acuerdo que se aprobó en este pleno, bueno, pues se mostraron muy disconformes, se mostraron bastante beligerantes, pero bueno, hoy en día forman parte del Partido Socialista, ya sea como concejales o sea como cargos de confianza. ¿Considera usted que se le apartó de esa carrera política? Mire usted, en ningún caso lo considero. Yo en primarias que se habían celebrado en mi partido apoyé a Santiago Llorente y desde el primer momento lo dije cuando ya le estaba apoyando como candidato en primarias, que yo no iba a formar parte de su equipo ni como concejal, y luego posteriormente él ha querido que formara parte del equipo también actual y he entendido que no procedía en mi situación de este tema. Eso, si no lo saben, se lo digo también a ustedes. Nadie me ha apartado de eso, he sido yo quien he dado un paso atrás en este tema. Efectivamente, parte de las cosas tienen que ver con las discrepancias políticas que he tenido con mi organización, no por los ámbitos locales, sino por otro tipo de cosas. Una última pregunta que se me había pasado a hacerle. Dice que usted había trasladado una serie de preguntas referidas a Leganés Tecnológico y a sus compañeros de grupo. No sé si sus compañeros de grupo hicieron esas preguntas o se dejaron sin contestar. Nunca tuve conocimientos, ni siquiera si se llegaron a plantear, y menos de si se contestaron por parte de la Junta de Gobierno, y algunas iban dirigidas también al propio consorcio. No tuve conocimiento, no tuve retorno de las mismas. Pues en principio nada más. Una vez más agradecerle su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señora Martínez. Bueno, muchas gracias por su asistencia, señor Represa. La verdad que es bastante clarificador toda la comparecencia que ha tenido usted con nosotras y con nosotros esta tarde, y quedan bastantes cosas claras y bastante contradictorias con otras declaraciones que ha habido en este salón de plenos. Ha quedado claro cuál era la intención de su intervención en aquel pleno municipal, por qué quería usted intervenir en ese pleno y por qué obviamente no se le dejó.
Como ya han apuntado el resto de grupos, ha habido preguntas muy concretas y con lo que usted ha aportado yo creo que queda bastante patente cuál es el sentido de esta declaración. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular tiene tanto interés en que Cas Vega se instale en Legatec? Yo no creo que sea el Partido Popular que tiene interés el que se ubique en Leganés. Yo creo que en una primera instancia el Gobierno local, como ha explicado el señor Recuendo, intenta captar una inversión, ¿de acuerdo?, como hemos hecho otros. Yo esa inversión, le he dicho claramente, me parece que ocupa demasiado espacio, demasiado suelo y que no sería motor ni que para el tema. Yo esa inversión no hubiera trabajado por ella. Si hubiera trabajado por otras, ¿de acuerdo?, todo, y hubiera viajado, hubiera hecho lo que hubiera que hacer. Yo creo que es una responsabilidad del que gobierna y de los de la oposición captar empresas. Yo, ese proyecto en concreto, ya no solo por el caso de Fuenlabrada, que por supuesto eso acentúa y agrava todo, claramente, yo no hubiera trabajado por ese proyecto, porque ocupa demasiado espacio y para mí no era el proyecto inicial de Legatec. Hay otros espacios, otras distribuciones que sí que pueden estar, pero no de esa magnitud al respecto. Entonces, yo no entiendo que como partido tenga interés en ese tema. Lo único que te puedes explicar si hay intereses de carácter personal de otro tipo, pero no creo que como partido tenga interés claramente en ese proyecto, porque al Partido Popular y más el de Madrid le hubiera dado igual que hubiera estado en otra ciudad, en otro sitio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quien quería estar ahí no era el Partido Popular, quien quería estar es Cas Vega. ¿Por qué quería estar Cas Vega ahí? Porque era la forma de tener un sitio de distribución muy cerca al mercado, que es Madrid. Y nosotros no podemos permitir, como responsables locales y como concejales, que ese tipo de suelo se ocupe ahí, habiendo otros suelos más lejanos de la ciudad, y que dediquemos ese suelo y ese espacio para crear espacios de mayor valor añadido, ya sean tecnológicos o de otro tipo. Y ese es el motivo de por qué tuvo que rechazarse ese tema. Nosotros hemos rechazado muchas veces proyectos de este tipo. Ese es el motivo, nosotros. Entonces, puede ser, si les dijeron 470 empleos, a mí me parecen pocos para una superficie también, yo también soy sincero, o sea, me parecen pocos. Hasta 470 para el espacio que ocupan no es un ratio para ese tipo de polígono. Pero es que menos, cero. Y menos negativo, por supuesto. Pero no creo yo que sea, salvo intereses particulares de tema, pero no de partido. Y por último, porque creo que ya ha quedado bastante claro con las preguntas elaboradas anteriormente, porque quede claro, ¿cree usted que hay una vinculación directa del cierre de Fuenlabrada con la implantación de Cas Vega aquí en Leganés? Yo creo que cuando se diseña el plan estratégico que se hace a nivel de Coca-Cola, a nivel nacional, internacional, quien lo piensa claramente está pensando desde el primer momento que necesita eso de Leganés tecnológico para cerrar Fuenlabrada, obviamente. Seguramente el equipo de gobierno anterior y otros no lo sabríamos y posiblemente quien lo supiera más serían los trabajadores de la empresa, de la fábrica, que estaban pensando ese tema. Obviamente, lo que se fabrica en otras comunidades autónomas, en Barcelona, en otros sitios, un sitio como ese para distribuirlos en la Comunidad de Madrid es estupendo. Ahora bien, valor añadido y producto cero. Seguramente, y eso es muy triste, lo que te voy a decir ahora, es que si no hubieran encontrado Leganés hubieran ido a otro sitio. Pero nunca se puede favorecer desde los poderes públicos ese tipo de instalaciones. Gracias por su aclaración. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra el señor Atienza, si quiere hacer uso de ella. Señor Recuenco, ahora sí. Me ha parecido escucharle anteriormente que no se habían pagado plusvalías por la compra de estos terrenos. ¿Es así? Entre particulares hay que pagar sus plusvalías. Y si esos terrenos los hubiera adquirido, yo pregunto y que se investigue, obviamente, ¿vale? Si esos terrenos los hubiera adquirido
los hubiera adquirido, los hubiera adquirido Capvega directamente a los propietarios, pues habría tenido que... Y lo hubiera tenido que hacer, además, seguramente como suelo urbano ya. Entonces, el hecho de que no sea suelo urbano cuando se producen las permutas, las compras, las permutas, puede perjudicar al ayuntamiento. O sea, yo lo que pido al ayuntamiento es que investigue todo lo relacionado con las plusvalías que se hubieran producido o no producido en la forma como se han hecho las ventas. Con su experiencia como concejal, ¿quién era quien tenía que pagar las plusvalías? Es que parece que usted da por hecho que lo tiene que pagar Coca-Cola. Usted sabe igual que yo que las plusvalías se pagan según el acuerdo al que se llegue el que compre lo vende. Usted sabe igual que yo. Una cosa es el que vende, el que tiene que pagar, obviamente, esa es lo que dice la ley, pero se llegan a acuerdos particulares. O sea, que según la ley lo tiene que pagar el que vende. Es que parece que le veo a usted muy conocedor del acuerdo entre los privados. Lo único que estoy diciendo y sigo manifestando es que el ayuntamiento, como consecuencia de esto, ha dejado de, seguramente, las licencias, ya le he dicho, las licencias de obra no se han pagado, y que también que se pide y se investigue qué es lo que hubiera pasado con las plusvalías si se hubieran hecho de otra manera. ¿Qué? Antes ha intervenido su compañero de partido, don Pedro Atienza, en estas insinuaciones o en estas manchas veladas que se dejan y evidentemente pues no son agradables para nadie, ¿no? Porque uno evidentemente intenta trabajar cuando está ocupando un puesto en lo mejor que considera para su municipio, ¿no? Y entonces a usted le veo haciendo unas manchas veladas y unos temas, acusando de temas personales que evidentemente es respetable su opinión, pero creo que por su largo recorrido en la administración, tanto como funcionario como político, debería ser más respetuoso con esas afirmaciones que hace, aunque no seamos compañeros de partido, pero sí, evidentemente, como concejales que podemos ser o como políticos, aunque tengamos otras ideas. Porque le voy a decir también una cosa que nunca se ha investigado y a lo mejor sería conveniente también investigar cuando usted era concejal. Usted ha dicho que el Ayuntamiento de Leganés aportó unos terrenos al consorcio urbanístico cuando se constituyó. ¿Es así? Obviamente es así. ¿Recuerda usted cómo obtuvo esos suelos de Leganés Tecnológico el Ayuntamiento de Leganés? Si no recuerdo mal, y así nos informa el concejal de urbanismo, a través de convenios urbanísticos. ¿Recuerda usted que esos convenios urbanísticos se permutaron suelos en un sector que ya se estaba desarrollando residencial, es decir, el Pau de Arroyo Culebro, y los permutamos por suelo rústico en el Leganés Tecnológico, antes de la calificación? Los detalles no los recuerdo ni eran de responsabilidad mía, lo que es y que se hacían, y así nos informaban claramente, de forma equilibrada, siempre, en función del valor del suelo y las expectativas. Eso es otro asunto de otro tipo. Lo que le quería decir, las afirmaciones contundentes sin datos, evidentemente, vierten una sospecha que hacen daño a todo lo que es la administración pública. No debe usted entrar en ese juego, no debería haber entrado. Yo también puedo sospechar el por qué se permutaba con unos propietarios y no con otros en su día, por qué se adquiría la parcela de fulanito o de menganito. Entiendo que el concejal de turno responsable del área, y usted era responsable de la Junta de Gobierno, porque el concejal no aprobaba los acuerdos. Esos acuerdos se llevaban a Junta de Gobierno, se llevaban a pleno y se votaban, y usted era igual de responsable en este caso. Dice, ¿por qué se le compraba a Pepe o se le permutaba a Pepe o por qué se le compraba a Juan? Pues entiendo que el criterio que se seguía con esas permutas, entiendo que era el que mejor convenía al Ayuntamiento de Leganés. Yo no estoy haciendo ningún tipo de acusación en estos momentos que usted tuviese un interés particular en realizar esas permutas. Por eso sí que le pediría, evidentemente, que por lo menos se retractase de todas esas afirmaciones que ha realizado. Mire usted, los convenios urbanísticos, porque estábamos en otro modelo, se llevaban al Pleno. Se llevaban al Pleno. Y se aprobaban normalmente por unanimidad. Fíjese usted, se llevaban al Pleno. Y todos los concejales iban con los informes suficientes y técnicos y se aprobaban por unanimidad. La mayoría de estos convenios urbanísticos, y en este caso, el caso de Legatec, se demuestra que fue oportuno disponer ese suelo porque ni siquiera se hubiera podido hacer en la forma como se ha hecho el Leganés Tecnológico. O sea, con lo cual, aquella operación ha redundado en beneficio para la ciudad. Entonces,
yo creo que insinuar cosas de cómo se hicieron entonces, ahora... Yo lo que le he dicho claramente es, y me reafirmo en ello, no he querido pedirle eso, que las acciones, en este caso, que se han hecho con Leganés Tecnológico han podido causar perjuicios al ayuntamiento y pido que se investiguen al respecto, si hay perjuicios económicos. Y si no se han causado perjuicios económicos, yo no he dicho que se investiguen y que se vean. Y en función de eso se pidan las responsabilidades. Porque a mí me han preguntado que si había que pedir responsabilidades. Claro que sí, por no velar y asegurarse que ese proyecto, en la memoria que hay aquí, dice 470 empleos. Yo me pregunto, ¿qué documento tuvieron ustedes para asegurar en una junta de gobierno que había 470 empleos? ¿Qué documentos tenían ustedes para asegurar que se iban a pagar y se ponen en euros concretos cuánto se iba a ingresar en el Ayuntamiento de Leganés? Eso es lo que pido que se investigue y eso es de lo que ustedes, la Junta de Gobierno de entonces, son responsables. Sí, porque veo que me está preguntando. Yo creo que le teníamos que haber puesto interpelándome también, en vez de estar en este caso. Pues mire, ya no le voy a decir que se fíe de un político y además de un político del Partido Popular. Cuando un técnico, funcionario de esta casa, informa que el proyecto no se ajusta a la legalidad urbanística, es porque ha visto un proyecto. Si no lo hubiese visto, evidentemente no pudiese haber informado eso. No hay más preguntas. Pedí reiteradamente ese proyecto y me dijeron que ya no estaba en la Delegación de Urbanismo y que se había remitido, pero que no estaba. Ese proyecto no estaba en la Delegación de Urbanismo. Muchas gracias, señor Recuenco. Señora Martínez. Una cuestión que en la anterior intervención se me ha olvidado. ¿Qué opinión le merece a usted el tuit que publicó Laura Oliva a las 18:17 del 29 de enero del 2015, donde dice textualmente: hoy la pregunta no es por qué, es por cuánto? Yo ese tuit no tengo Twitter, con lo cual nunca lo he recibido ni le conozco, ¿vale? Me he ido enterando de él a través de la prensa, a través de manifestaciones, con lo cual por qué lo dijera Laura en ese motivo, si fue un tema de calentón suyo o de lo que sea, tendrá que ser ella quien lo responda. Yo, de todas maneras, lo que desde mi punto de vista entiendo es que no había motivación política de nuestro grupo y que, ya he dicho anteriormente, que otras partes y otros compañeros entendieron otras cosas. Si hubiera otras motivaciones, las desconozco. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dar por concluida esta sesión. Simplemente decir una cosa antes de terminar, y es que... Sí, señor López. Nada que decir al señor Represa. Hay ruegos y preguntas. Tienes toda la razón. Hay ruegos y preguntas. Pues agradecer al señor Represa lo explícito de su intervención. Creo que con diferencia ha sido la persona que más información ha aportado a esta comisión. Quedamos muy agradecidos, guardamos su teléfono porque es posible que tengamos que volver a necesitarle. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y especialmente pues, al grupo que ha estado mi presencia aquí y haberme dado la oportunidad de exponer mi posición, como he dicho al principio, y que no pude el otro día, la otra vez en otro pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a ruegos y preguntas... Bueno, no, vamos a pasar a ruegos y preguntas. Intuyo que usted tiene un ruego o una pregunta, señor López. Bueno, primero quiero decir que estaría siendo injusto con esta comisión de investigación porque en la pasada en la pasada sesión se me preguntó directamente si mi grupo había pedido en alguna ocasión acceder al expediente completo jurídico del denominado caso facturas.
en la pasada sesión pensaba que si lo había hecho en esta comisión, es decir, que si en esta comisión yo había pedido que se aportara esa documentación, pero fue un error por mi parte. Sí es cierto que mi grupo municipal pidió tener, en uno de los plenos, pidió tener acceso al expediente completo del caso facturas y, bueno, mantuvimos una discusión con la Seguridad Jurídica sobre por qué no se nos dejaba acceder al expediente completo. Y además de esto, quería hacer un ruego. Existe una propietaria de suelo de Leganés Tecnológico que se ha dirigido a nuestro grupo municipal y que yo derivé tanto a Fernando y también me consta que he hablado con el gerente de Legatec. Esta persona está bastante enfadada porque se siente engañada con la empresa Casvega, que es con la que llegó a un acuerdo para la cesión del suelo. Y a mí me ha vuelto a llamar. Yo entendía que, bueno, pues al final el estar aquí, ser compareciente, pues es difícil. Lo que sí le he pedido es que si de alguna manera nos podía redactar una carta, un documento que pudiera aportar para saber cómo se hizo en el caso de la cesión de suelo de su parcela para la construcción de Casvega, cómo se hizo, si puede aportar documentación y que nos cuente también por qué está enfadada y si podemos tomar algunas cartas en el asunto, aunque me consta que Fernando pues ya ha estado hablando con ella. Entonces, me gustaría aportar esa documentación si me la hace llegar. No sé si Fernando quiere decir alguna cosa. Como aclaración, esta propietaria en su momento suscribe un acuerdo con el consorcio donde pone a disposición del consorcio su terreno donde está la huella física de Casvega, y el acuerdo que suscribe a posteriori no es con Casvega, es con el consorcio para permitir la ocupación de su parcela para implantarse Casvega. O sea que en ese sentido nunca ha tenido un acuerdo con Casvega como tal. O sea, en su momento Casvega se puso en contacto con esta propietaria para adquirir los terrenos, pero los documentos que tiene suscritos siempre ha sido con el consorcio, porque evidentemente la autorización que concede para la ocupación de sus suelos es a favor del consorcio, porque previamente había suscrito el convenio igual que el resto de propietarios para poner a disposición sus suelos a favor del consorcio. Entonces, bueno, era simplemente esa matización porque evidentemente la interlocución siempre ha sido propietario-consorcio. Señor López. Matizo, y de nuevo es lo que a mí me ha comunicado. Se supone que consorcio, porque también se supone que puede haber habido algún intermediario entre el consorcio y ella que le hizo ciertas promesas que luego no se recogieron en los contratos tipo y por eso protesta. Entonces, a mí me gustaría hacer llegar esa documentación, que creo que es interesante dentro de toda la documentación que se está aportando. Muchas gracias. Señor López, estaremos encantados de recibir esa documentación. Lo que solicitaremos es simplemente que conste la identificación de esta persona, porque no trabajamos con documentos anónimos. Creo que esto es algo bastante asumible. En cuanto nos la haga llegar desde la presidencia de la mesa, se la haremos llegar a todos los grupos municipales. Y transmítala el agradecimiento de esta comisión por facilitar nuestra tarea de investigación. Así lo haré. Muchas gracias. Pues si no hay nada más, damos por concluida ahora sí esta sesión de la Comisión de Investigación de Legatec. Muchas gracias. Buenas noches.